Queridos fieles, con este video hablaremos sobre el sacramento de la unción de los enfermos, que es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica y algunas iglesias cristianas orientales. No oímos hablar de este sacramento con tanta frecuencia como de los demás. Está destinado a quienes están enfermos o padecen problemas de salud graves, y su objetivo principal es ofrecer consuelo espiritual y curación a la persona más vulnerable. El origen de este importante sacramento se encuentra en las Escrituras, donde se menciona el gesto de ungir a los enfermos con aceite bendito. En efecto, la unción de los enfermos es un sacramento instituido por Jesucristo, entrevisto como tal en el Evangelio de Marcos y recomendado a los fieles y promulgado por el apóstol Santiago. Esto es lo que se escribió: Cualquiera que esté enfermo llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le será perdonado. La tradición viva de la Iglesia, documentada en los textos del magisterio eclesiástico, ha reconocido este rito como uno de los 7 sacramentos de la nueva ley, destinado particularmente a consolar a los enfermos y purificarlos del pecado y de sus consecuencias. Para apoyar a aquellos cuya vida está amenazada por una enfermedad grave y que desean buscar la ayuda de este sacramento, es posible hacerles reflexionar sobre el hecho de que una persona gravemente enferma necesita una gracia especial de Dios. En un estado de ansiedad y de dolor, tal persona corre el riesgo de sucumbir, con el peligro de que la tentación ponga en peligro su fe y le aleje de Dios. Precisamente por esto Cristo quiso dar a sus fieles enfermos la fuerza y el apoyo muy válido del sacramento de la unción. Más precisamente, este sacramento confiere al enfermo la gracia del Espíritu Santo. El hombre recibe ayuda para su salvación, se siente fortalecido por la confianza en Dios y adquiere nuevas fuerzas contra las tentaciones del maligno y la ansiedad de la muerte. Así, el enfermo no solo puede tolerar válidamente el mal, sino combatirlo y también alcanzar la salud, si de ello se deriva una ventaja para su salvación espiritual. El sacramento concede también el perdón de los pecados y completa el camino penitencial del cristiano. Pero ¿cómo se realiza la celebración de la unción de los enfermos? Según el ritual, el material más adecuado para el sacramento es el aceite de oliva, o si es necesario, otro aceite vegetal. Este aceite debe ser bendecido por el obispo o un presbítero que tenga esta facultad. El aceite utilizado se llama óleo de los enfermos y se consagra durante la misa de los enfermos, que puede realizarse en ocasiones especiales o durante la Semana Santa. El ungüento se aplica en las manos y en la frente, acompañado de oraciones específicas para pedir la gracia de Dios sobre el enfermo. La fórmula sacramental con la que se confiere la unción de los enfermos en el rito latino es la siguiente: Por esta santa unción y por su piadosa misericordia, que el Señor os ayude con la gracia del Espíritu Santo, liberándote de los pecados, te salvas y en su bondad te elevas. Amén. Como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, es muy apropiado que la unción de los enfermos se celebre en el momento de la Eucaristía, memoria de la Pascua del Señor. Por tanto, si se dan las circunstancias, la celebración del sacramento debe ser precedida por el sacramento de la penitencia y seguida por el de la Eucaristía. Como sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debe ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrena, el viático para el paso a la vida eterna. Quien puede conferir este sacramento es solo el sacerdote o el obispo. En resumen, un sacerdote. Puede recibir la unción de los enfermos cualquier bautizado que haya alcanzado el uso de razón y esté en peligro de morir a causa de una enfermedad grave o por vejez acompañada de debilidad senil avanzada.
La unción de los enfermos no se puede administrar a los difuntos. Para recibir los frutos de este sacramento, una persona requiere al menos el deseo preliminar de reconciliación con Dios y la Iglesia, inseparablemente combinado con el arrepentimiento de los pecados y la intención de confesarlos lo antes posible en el sacramento de la penitencia. Por esta razón, la Iglesia exige que, antes de la unción, se administre al enfermo el sacramento de la penitencia y la reconciliación. El sujeto debe tener la intención, al menos habitual e implícita, de recibir este sacramento. En otras palabras, el enfermo debe tener la voluntad de llegar a la presencia de Dios, como mueren los cristianos con la ayuda sobrenatural destinada a ellos. Aunque la unción de los enfermos pueda administrarse a alguien que ya ha perdido el conocimiento, se debe asegurar que se reciba con plena conciencia, para que el enfermo pueda prepararse mejor para recibir la gracia del sacramento. No debe administrarse a quienes obstinadamente se niegan a arrepentirse en casos de pecado mortal manifiesto. Si una persona enferma se recupera después de recibir la unción de los enfermos, podrá volver a recibir este sacramento si vuelve a enfermarse gravemente o si su enfermedad empeora con el tiempo. Es decir, el sacramento puede repetirse en situaciones de nuevas enfermedades graves o si la misma enfermedad se agrava. Finalmente, es bueno tener presente esta indicación de la Iglesia que dice claramente: este sacramento debe administrarse incluso en caso de dudas sobre si el enfermo ha alcanzado ya el uso de razón, si está gravemente enfermo o si está muerto. Recibir la unción de los enfermos no es necesario como medio indispensable de salvación, pero no se debe ignorar voluntariamente este sacramento si es posible recibirlo porque significaría rechazar una ayuda altamente eficaz para la salvación. Privar a un enfermo de esta ayuda podría constituir un pecado grave. Conviene considerar el hecho de que hoy en día los creyentes tendemos a aislar y separar la enfermedad de la muerte. A veces, las personas gravemente enfermas mueren solas en clínicas y hospitales, a pesar de que están rodeadas de otras personas y muy bien atendidas. Por esto pensamos que todos, y en particular los cristianos que trabajan en los hospitales, deben comprometerse a que los enfermos no carezcan de medios que den también consuelo y alivio al alma. Como verdadero sacramento de la nueva ley, la unción de los enfermos ofrece a los fieles cristianos la gracia santificante con los efectos que describiremos a continuación. La unión más íntima con Cristo se produce en su pasión redentora para su bien y el de toda la Iglesia. El consuelo, la paz y el coraje para soportar las dificultades y sufrimientos inherentes a las enfermedades graves o a la fragilidad de la vejez. Curación de las consecuencias del pecado. Perdón de los pecados veniales y mortales en el caso de que el enfermo se hubiera arrepentido, pero no pudiera recibir el sacramento de la penitencia. La restauración de la salud del cuerpo, si esta es la voluntad de Dios, la preparación para la transición a la vida eterna. En este sentido, en el Catecismo de la Iglesia Católica leemos: esta gracia, propia de la unción de los enfermos, es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, es decir, contra la tentación del desánimo y de la angustia ante la realidad. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Con este gesto gratuito podrás seguir apoyando nuestros mensajes de fe y esperanza. Gracias de corazón.